Bueno, el tema que vamos a hablar el día de hoy es vinos rosados. Vamos a ver algunas de sus características, su origen, las cepas más utilizadas para su elaboración, algunos métodos de producción. A la par, vamos a ver algunos vinos conocidos a nivel internacional como también a nivel nacional. Empecemos. Las características más importantes de este tipo de vino son los siguientes. Es un vino que procede de la región de Provenza, que está ubicado en Francia. Las uvas que, bueno, inclusive dentro de su historia se puede mencionar que son los vinos más antiguos que existen dentro, bueno, que existen en la producción vitivinícola, ya inclusive más antigua, inclusive que se refiere a lo que es el vino tinto, más antiguo que el vino blanco también, ¿no? El tipo de uvas que se utiliza para su producción por lo general son las uvas rojas, ¿ya? Algunos entendidos en el área también mencionan que también al principio el resultado del vino rosado es la combinación de vinos tintos y vinos blancos. Los aromas de este tipo de vinos se pueden considerar de aromas fuertes, frutados, ¿ya? Colores rosados que pueden ir desde un rosado muy bajo, pasando por el naranjado, hasta rosados intensos. Esto va a depender mucho del tipo de materia prima, en este caso de cepas, que yo vaya a utilizar. ¿Qué más mencionar respecto al vino rosado? En su historia podemos mencionar lo siguiente. El vino rosado se produce en la región de Francia, como les había indicado, y de la misma forma en la región de Provenza. En sí, la región de Provenza es una región vitivinícola considerada la más antigua de Francia. Los primeros vinos que se realizaron fueron los rosados. Elaborar vino ha sido la especialidad de la región de Provenza. Los vinos tienden a tener aromas a frutas, ya a fresas, a guindas, ya a frutillas, ya con un alto porcentaje de garnacha. La garnacha ha sido la cepa que más se ha utilizado. Sin embargo, hay otro tipo de cepas que en la actualidad se tiende a usar para su producción. Antiguamente se decía que este tipo de vino se lo elaboraba a partir de la mezcla o combinación de vinos blancos y de vinos tintos. Sin embargo, esta teoría ha sido descartada, ¿ya? A partir de algunos vestigios referentes a los tipos de producción que se tiene. Por ejemplo, para su proceso de elaboración tenemos la técnica de la maceración. La maceración consiste en agarrar en este caso, las uvas, ¿ya? Una vez que se la tienen las uvas, estas se las va a exprimir, se las va a quitar todo el jugo posible y se las va a llevar a un proceso de maceración, incluido lo que va a ser la cáscara de la fruta de la uva, los ollejos, ¿ya? Entonces, la maceración se va a dar conjuntamente con los ollejos. Ahora bien, el tipo de uva más utilizado para este tipo de vino son las uvas negras o rojas, ¿ya? Queremos decir con esto que las uvas rojas le van a dar el color rosado a este tipo de vinos, debido a que por el color rojo que tienen o negro este tipo de uvas, tienen buena cantidad de taninos, que es considerado el colorante para este tipo de uvas, ¿ya? Ahora bien, en el caso de la maceración, se lo realiza en este caso conjuntamente con los ollejos. Ahora bien, va a depender mucho en específico de cuánto se le va a dar el tiempo de maceración a cada vino. Va a depender en este caso del tipo de uva que yo vaya a utilizar. Hay casos de uvas, por ejemplo, que pueden durar su maceración 24 horas. De otros puede durar más tiempo, una semana, 2 días, 5 días, 7 días. Va a depender del tipo de uva que yo utilice. Ahora, ¿por qué hablo de esto? La uva, por ejemplo, hay uvas que tienen buena cantidad de taninos, como decía anteriormente. Hay otras que sus taninos son bastante bajos en proporción. Entonces, de aquellos que son muy bajos en proporción, puede ser que la maceración dure más tiempo para capturar los taninos de esas uvas.
Pero hay otras que son uvas tan tintas, tan tintosas, ¿ya? Con buena cantidad de taninos. Eso quiere decir que el proceso de maceración va a ser menor, en el cual van a poder captar esos taninos para darle el color característico a la uva. En este caso al vino. Los vinos rosados no precisamente son aquellos vinos con un color rosa, ¿ya? Esos vinos pueden ser vinos desde un rosado tan bajo, como decía, dependiendo mucho la cantidad de materia, o perdón, la calidad de materia prima que yo vaya a utilizar, o también pueden ser vinos que pueden pasar desde ese rosado tan bajo a un rosado más claro, un rosado un poco más tinto, inclusive pasando por el naranja. Ya, entonces, pueden ser esos. Entonces, pero algo principal, importante que tenemos que tomar en cuenta en este tipo de vinos es que la materia prima tiene que tener taninos. Es el que le va a dar la característica de rosa a nuestros vinos. Ya, en este caso, por maceración, va a depender primero del tipo de uva que yo utilice, ya, los ollejos que tienen que estar presentes en esa maceración. El vino rosado por vin gris. El vino rosado por vin gris es cuando las uvas tintas am, hacen un vino muy claro, casi blanco. Los tonos de estos vinos suelen ser medio colores a pescado, medio asalmonados, a tipo de salmón. De color muy poco intenso, es más bien un vino rosado de capa muy baja. Para conseguir esta tonalidad, el grano de la uva tinta es despojado del ollejo para evitar la aportación de color y sabor de la piel. ¿Ya? Este tipo de vinos, por ejemplo, por vin gris, tratan de hacer de que el vino tenga poca coloración rosada. Inclusive ese rosado puede asemejarse mucho a lo que es el vino blanco. Entonces, tratan de buscar para este tipo de vinos uvas que tengan poca cantidad de taninos, ¿ya? A la par, cortan también la maceración para que se evite la absorción de colorantes. El método de elaboración para este tipo de vinos es el método tradicional usado por los vinos blancos. Las uvas son directamente prensadas y se aplica un tiempo de maceración muy corto para minimizar la extracción del color ya de los ollejos. Y luego el jugo es embotellado por ahí, y bueno, es embotellado y sin añejamiento en barricas. Ya entonces, el contacto para la maceración de los ollejos es mínimo. La idea es no tener un vino tinto, ya un vino tinto rosado, más al contrario, tiene que ser un vino con baja intensidad de color. Luego tenemos el vino rosado por sangrado, ¿ya? Em, este vino nace con la siguiente idea. Se agarra unas barricas, perdón, se agarra todo lo que es la uva negra en este caso, y también o uva roja. Estas uvas se las aplasta y obviamente conjuntamente con lo que es su jugo y los ollejos se lleva a maceración, ¿ya? Am, y la maceración se da juntamente con lo que son los ollejos de la uva, de la cáscara de la uva en este caso. Pero hay un dato interesante. A medida que vaya macerando, por efecto de densidades, todo lo que se considera ollejo o cáscara de la fruta va a empezar a flotar, en este caso, encima de toda la preparación, ¿ya? Entonces, en un tiempo mínimo, se abre un grifo que está dentro del tanque donde va a ser la maceración. Ese grifo por lo general está más abajo, ¿ya? Entonces se abre ese grifo y sale todo el vino clarificado, por decir así, ¿ya? Imaginémonos, por ejemplo, el caso de un chocolate, por decir. En el caso de un chocolate, agarramos el vaso, colocamos el chocolate, lo mezclamos bien. Pero por efecto de densidades, si dejamos esto repasar por un tiempo, reposar, perdón, vamos a ver que el chocolate va a empezar a sobrenadar a lo que va a ser todo el líquido del chocolate. Entonces, toda la parte considerada de chocolate va a ir a la parte superficial de la preparación. Y abajo vamos a ver un líquido límpido. Es más o menos parecido el proceso de lo que es el vino por sangrado, ¿ya? Entonces, en la parte de arriba va a quedar todo lo que es la cáscara de la uva, todo lo que es considerado ollejo, ¿ya? Y en la parte de abajo va a quedar todo lo que es la parte líquida, considerado vino blanco inclusive. Ahora, como decíamos en el anterior tipo de vinos, va a depender mucho el contacto que tenga la cáscara con el vino para darle la coloración respectiva.
Sin embargo, en este tipo de vinos hay que tratar lo menos posible de tener un mayor tiempo de contacto del ollejo con lo que es el vino. Entonces, lo que se hace en este tipo de vinos es abrir la llave que se encuentra debajo del tanque. En este caso, debajo del tanque, arriba está sobrenadando todo, que es lo que son las cascarillas, y va a salir aquí abajo un vino cristalino, ¿ya? Ese es el considerado vino rosado por sangrado. Sangrado se lo dice, es como si estuviera sangrando el vino, le estamos quitando su sangre al vino. Dejamos, en este caso, desangrar al vino, lo damos la llave y dejamos que termine la maceración con el contacto con los ollejos de la uva. Ahora, ese otro vino que vamos a seguir preparando por maceración, vamos a observar que a posterior va a ser un vino tinto porque tiene un contacto mayor, en este caso un mayor tiempo en contacto con los ollejos. Sin embargo, el vino que vamos a sacar separándolo de lo que son las cáscaras, ese es el vino rosado, ya que ha tenido un poquito de contacto con lo que es en este caso lo que es el ollejo de la uva, ¿ya? Y se lo considera sangrado, es como si le estuviéramos quitando la sangre, ¿ya? Pero esto lo estamos haciendo por efecto de densidades. Muy bien, las cepas más utilizadas para la obtención del vino rosado. El vino rosado nos indica la teoría de que se puede obtener con cualquier tipo de uva oscura. Va a depender mucho el tipo de técnica que yo utilice para su elaboración. Por ejemplo, la cepa más utilizada para hacer vinos rosados es la garnacha. La garnacha es considerado una uva española. Que es cultivado especialmente en grandes cantidades en el campo de la viticultura. Es tintosa, originaria de Aragón, ¿ya? Se considera como la tercera variedad más utilizada para la producción de vinos. También tenemos otra cepa que es la Syrah. La Syrah también es un vino oscuro, ¿ya? Se identifica por la facilidad de su cultivo, requiere bastante sol y temperatura alta. Además es resistente a enfermedades. La cepa de la variedad que estamos tratando tiene cuerpo, es erguida con sarmientos largos y delicados. Sus múltiples hojuelos la diferencian de otras variedades la diferencian de otras variedades. Y por último, su maduración, que es bastante precoz. Eso quiere decir que la maduración de este tipo de uvas es bastante rápida. Y obviamente, inclusive si hablamos de la vendimia, son los tipos de uva que se llegan a cosechar con mayor rapidez. ¿Ya? Sus mostos, por ejemplo, tienen un color rojo vivo brillante y hasta oscuro. Sus taninos son suaves y muestran una acidez que está presente en el paladar de cualquier catador. El aroma, por ejemplo, tiene un aroma especial a frutas, ¿sí? Que es una de las características de los vinos rosados. Tenemos también otro tipo de cepas, por ejemplo, tenemos a la Pinot Noir. ¿Ya? La Pinot Noir, por ejemplo, por ejemplo, está detrás de los vinos de color rojo, ya, perdón, de vinos de color claro. Tiene cuerpo medio y pocos taninos. Ya, esto se debe a su fina piel y sus bajos niveles de compuestos fenólicos. Ya, se considera que produce algunos de los vinos más elegantes del mundo. Em, pero es una variedad muy difícil de cultivar, ¿ya? Y difícil también de vinificar, ¿ya? Tomando en cuenta aquello. Este tipo de vinos también se lo puede utilizar, este tipo de uvas se lo puede utilizar para la producción de champán. El Cabernet Sauvignon, que es este, ya, el Cabernet Sauvignon también tiene una coloración tintosa, oscura, y obviamente es la que le va a generar una coloración intensa, rosada, a lo que van a ser nuestros vinos rosados. ¿Qué más le podemos mencionar? Como les decía, son colores intensos, tiene buena cantidad de taninos, ¿ya? El vino tinto de Cabernet Sauvignon es de un tono rojo intenso, por ejemplo, ¿ya? Presenta aromas a frutas, ya a flores herbales que vuelven más complejo la crianza de este tipo de vinos. El Merlot, por ejemplo, es una variedad de uva de Cabernet Sauvignon, la segunda variedad de vino tinto más explotada a nivel mundial, ¿ya? La uva Merlot es caracterizado principalmente por una pronta maduración, madura rápidamente similar al Pinot Noir.
Debido a su rápida evolución, es ideal para vinos jóvenes. La mayoría de estos vinos, por ejemplo, se los produce para elaborar vinos jóvenes. Si recordamos, los vinos jóvenes son aquellos que se consumen rápidamente, sin necesidad de envejecimiento. Dentro de los vinos rosados más importantes que tenemos a nivel internacional, tenemos las flores de Prairie, ¿ya? Las flores de Prairie es un producto que se produce en lo que es la Provenza en Francia, donde justamente se ve originado este tipo de vinos, ¿ya? La cepa para su producción es la garnacha, y obviamente la región donde se la produce es Provenza, Francia. El estilo de este tipo de vino se considera como un vino rosado, ¿ya? Tiene alérgenos, tiene sulfitos, y obviamente eso está claramente identificado en su etiqueta. Tenemos el Rue Bodegas del Viento. Rue Bodegas del Viento se elabora a partir de una mezcla de cepas. Dentro de esta tenemos la Syrah, tenemos el Cabernet Sauvignon y tenemos el Merlot. La región donde se la produce es Coahuila, México, ¿ya? Puede guardarse de 1 a 2 años, tiene una guarda de 1 a 2 años, se lo puede consumir en una temperatura entre 8 y 10 grados centígrados. Las flores rosé, fleurs rosé, es un vino que está elaborado con una cepa de Pinot Noir, ¿ya? Se lo produce en la región de Francia, en Languedoc, ¿ya? Que más tiene una guarda aproximadamente de 2 a 3 años, ¿ya? La temperatura en la cual se puede servir está entre 6 y 8 grados centígrados. La bruma 8 rosé, ¿ya? La bruma 8 rosé se elabora a partir de una cepa de Sangiovese. Se lo elabora en Baja California, México. Tiene una crianza aproximadamente de 6 meses. Su estilo es rosa, como la mayoría de este tipo de productos. Tiene un grado alcohólico aproximadamente hasta 12 grados. ¿Ya? El Whispering 2 se la utiliza en este caso para su producción la cepa de Cinsault, Garnacha, Montbert y Syrah. La región donde se la produce es en Côte de Provence, en Francia también. La crianza es joven. Su estilo es rosado afrutado. La mayoría de este tipo de vinos son rosados afrutados, tienen aromas frutales y a hierbas también. Y como les decía, también la mayoría son considerados, en este caso, vinos jóvenes, los cuales se los puede consumir en cualquier momento del año, en cualquier tipo de, en este caso, acontecimiento. No es necesario envejecerlo. Tiene un grado alcohólico de 13 grados. La mayoría de estos vinos, aproximadamente el grado alcohólico que puede oscilar entre ellos está entre 13 grados hasta 13,5, ¿ya? Ese es el grado alcohólico que tiene cada uno de ellos. En el caso de vinos nacionales, tenemos, por ejemplo, al Campos de Solana. Por ejemplo, Campos de Solana que tiene como producto a Varietal Rosé. El Varietal Rosé, ¿ya? Tiene un estilo fresco y frutado. Aparte, tiene un gusto expresivo y refrescante. Tiene un aroma a frutos rojos y a fresa también, ¿ya? Se lo pueden maridar con platos salados, dulces y hasta suaves. Luego tenemos al Aranjuez Varietal Alma de Tanat Rosé. En este caso, para este tipo de vinos utilizamos la cepa de Tanat, ¿ya? Se lo elabora en Aranjuez, Tarija, Bolivia. Su estilo es considerado un vino rosado. Como observamos, algunos de estos vinos tienen una coloración naranja que es aceptable para este tipo de categorías. Tenemos la Concepción Varietal Cabernet Sauvignon Rosé. Este tipo de vinos, ¿ya? Se lo elabora con Cabernet Sauvignon. La región que se la produce es Concepción, Tarija, Bolivia. Luego tenemos a 1750 Syrah Rosé. Es un vino delicado, ¿ya? Y aromático. Es el único vino seco, considerado vino boliviano seco, ¿ya? Tiene un color rosa más intenso, si se observa bien, limpio y brillante. Tiene un aroma, presencia de frutas rojas, frambuesa, frutilla y hasta pétalos de rosa. Tiene un sabor bastante seco, una acidez media y delicado, ¿ya?
Se lo puede añejar a bajas temperaturas en tanques de acero inoxidable, ¿ya? El maridaje es ideal para beber solo o con ensalada de fresas, carnes blancas, frutas y postres, ¿ya? Se lo puede servir hasta 10 grados centígrados. La cepa, como mencioné, es la Syrah, ¿ya? Y la región donde se la produce es Samaipata, Santa Cruz, Bolivia. Luego tenemos al vino rosado de tipo dulce, tipo Porto. Ese vino dulce rosado tipo Porto es un vino bastante frutado, similar a un Oporto, ideal para acompañar quesos. ¿Ya? Como se dan de cuenta, tiene un color más intenso. Se la produce en la región de Tarija, Bolivia, ¿ya? Y tiene también alergenos considerados sulfitos, ¿ya? Estos son los vinos más importantes que tenemos en nuestra región. Como observamos, las coloraciones pueden pasar desde un vino con un color rosa muy claro hasta un vino muy tinto, pasando por los naranjas, incluido algunos rosados más intensos. Como mencionábamos, esto va a depender mucho del tipo de cepa que yo voy a utilizar para su producción. Son vinos jóvenes la mayoría, ya como iba mencionando, estos vinos se pueden consumir rápidamente sin necesidad de poderlos añejar, ¿ya? ¿Qué más podemos mencionar de este tipo de vinos? Los más importantes que tenemos a nivel mundial son los vinos que se producen en Francia, ya que es la cuna de este tipo de vinos, en Provence, Francia. Las cepas más utilizadas, como había mencionado también, son la Garnacha, la Syrah, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Merlot y hay otras más. Inclusive dentro de estas se puede hacer algunas combinaciones y mezclas para producir algunos vinos con mayor calidad, por decir así, de mayor calidad. El vino rosado por sangrado habíamos mencionado también que es un vino que se lo puede obtener por el contacto con los ollejos de la uva, ¿ya? Y obviamente se hace un corto brusco de su maceración, en lo cual se genera el sangrado del vino, donde vamos a ver la separación de diferentes fases, quitándolo, en este caso, el vino clarificado de este tipo de, en este caso, preparación. ¿Ya? En el momento que se van a separar los ollejos de la uva, vamos a separar el vino clarificado. Es como si estuviera sangrando el vino, como habíamos mencionado. Por bien gris, habíamos mencionado que es un vino que se lo puede obtener también por el contacto con lo que son los ollejos de la uva. Pero en este caso tenemos que utilizar uvas negras para poder obtener este tipo de vinos. ¿Ya? Y el cortado de en este caso de la maceración es muy brusca. ¿Qué más podemos mencionar respecto a esto? La historia es recapitulando, se la obtiene de Provence, bueno, el origen es Provence, Francia. Y obviamente, estas son las características más importantes. Provenza, Francia, el origen es una uva roja que se utiliza como materia prima o algunas mezclas de diferentes cepas. Como se menciona también aquí, pueden ser en algunos casos combinación de vinos tintos y blancos, aromas y sabores característicos a la rosa. Muy bien, es todo lo que puedo mencionar respecto a las uvas, al proceso de la fabricación de uvas rosadas, tomando en cuenta lo que es su origen, el tipo de técnica que se utiliza para su producción, como también las cepas y también algunos vinos que se comercializan a nivel internacional, producen y comercializan a nivel internacional. Muchas gracias, buenas noches.